La historia de hoy no empieza en una ciudad grande ni en un barrio famoso. Empieza en Betso, un pueblito de Sudáfrica, en 1918. Un lugar con casas sencillas, caminos de tierra y niños corriendo al aire libre. Y entre ellos, un niño pequeño llamado Rolilala Mandela. Rolilala significa más o menos el que causa problemas. Así que ya podemos imaginar cómo iba a ser su futuro. Nelson creció en la etnia Xhosa, dentro del clan Madiba, un grupo respetado con tradición de liderazgo. Su padre era un consejero de jefes locales, un hombre importante en la comunidad. Así que desde niño, Mandela escuchaba historias sobre justicia, decisiones difíciles y cómo gobernar con sabiduría. Era como una escuela política, pero alrededor de una hoguera. El pequeño Rolilala vivía una infancia normal. Ayudaba con los animales, jugaba con sus amigos y aprendía a respetar a los mayores. Pero también le encantaba escuchar cuentos tradicionales y leyendas africanas. Esas historias le enseñaron valores como el coraje, el respeto y la idea de que un líder debe servir a su pueblo. Nada mal como entrenamiento para alguien que años después cambiaría la historia del país. Cuando tenía unos 7 años, Mandela empezó a ir a la escuela. Y aquí viene un detalle curioso. Su profesora, siguiendo costumbres coloniales, decidió darle un nombre más fácil para los británicos. Y así, de un día para otro, el pequeño Rolilala se convirtió en Nelson. Mm. Imagina llegar a clase y que la maestra te diga, a partir de hoy te llamas Kevin. Algo así sucedió. Y así fue la infancia de Nelson Mandela, un niño curioso en un pueblo tranquilo, aprendiendo valores de su cultura y escuchando historias junto al fuego. Y sin saber que ese niño, con un nombre recién cambiado, estaba destinado a convertirse en un símbolo mundial de libertad. Después de su infancia en el campo, Nelson Mandela empezó a vivir un mundo más grande. Primero fue a una escuela local un poco más avanzada y luego a un internado donde aprendió inglés, historia, matemáticas y a no meterse en problemas, lo cual sinceramente no siempre he conseguido. En su adolescencia, Mandela ya veía que algo no estaba bien en su país. Los blancos tenían privilegios, los negros tenían prohibiciones. Las reglas del apartheid empezaban a crear un sistema injusto y él lo sentía en su propia vida. Pero todavía no tenía un plan para cambiar nada. Por ahora solo quería estudiar, formarse y no meterse en demasiados problemas. Spoiler, en unos años se metería en los problemas más grandes posibles. A los 16 años pasó una ceremonia tradicional Xhosa para convertirse en adulto. Fue un momento importante para él. Escuchó discursos sobre responsabilidad, comunidad y liderazgo. Y empezó a pensar que quizá su vida no sería solo trabajo y familia, sino algo más.
aunque también pensaba mucho en deportes, amistades y la vida típica de un joven. Era serio cuando tocaba ser serio y bromista cuando podía. Mandela fue enviado entonces al colegio Clarkbury, donde descubrió la disciplina británica, horarios estrictos, uniforme y discursos interminables sobre buen comportamiento. Pero él lo aprovechó, mejoró sus notas, hizo amigos y se convirtió en uno de los alumnos más respetados. Más tarde, entró en Hilltown, otro internado importante. Allí admiraban la educación europea, pero Mandela no dejaba de observar cómo esa educación convivía con un sistema racial injusto. Era como aprender sobre libertad mientras te ponían cadenas en los pies. Finalmente, Mandela llegó a la universidad, la famosa Universidad de Fort Hare, una de las pocas donde los jóvenes negros podían estudiar. Era un lugar vibrante, lleno de ideas, debates y sueños. Y ahí, por primera vez, Mandela se metió en un lío, en un problema político. Un lío pequeño, pero simbólico. Participó en una protesta estudiantil contra algunas decisiones del centro. Y la dirección no lo aceptó con humor y lo expulsaron temporalmente. Fue su primer acto de rebelión. Nada muy grande, pero el camino ya estaba marcado. Y así fue la juventud de Nelson Mandela, un joven inteligente, curioso, aprendiendo, observando y empezando a decir no a la injusticia. Todavía no era un líder, pero ya tenía dentro la semilla de la libertad. Tras el problema en la Universidad de Fort Hare, el joven Mandela decidió que necesitaba un cambio de aire y sobre todo escapar de un matrimonio concertado que su familia quería imponerle. Así que hizo lo que hace mucha gente cuando quiere empezar de cero. Se fue a la gran ciudad. En su caso, Johannesburgo. Johannesburgo era un mundo completamente distinto al campo donde creció. Había coches, oficinas, clubes, barrios ricos y barrios muy pobres. Y sobre todo, Mandela vio con mucha claridad cómo funcionaba el apartheid. Las mejores zonas eran para los blancos, las peores para los negros. Las oportunidades también estaban divididas por color. Esa injusticia que ya había sentido antes, ahora estaba frente a él en tamaño gigante. Al principio, Mandela tuvo que aceptar trabajos muy modestos. Guardia de seguridad, mensajero, ayudante, etc. Pero poco a poco fue conociendo a gente importante, especialmente activistas y abogados que luchaban contra el sistema. Uno de ellos, Walter Sisulu, se convirtió en una especie de mentor. Sisulu vio en Mandela a un joven inteligente, serio y con un carisma natural. Y le dijo algo así como, tú vales más que este trabajo de oficina. Ven, estudia derecho y ayuda a tu gente. Mandela siguió ese consejo y empezó a trabajar en un bufete de abogados mientras estudiaba derecho por las noches. Mm, Imagina la escena. Mandela atendiendo a clientes durante el día y luego, a las 10 de la noche,
abriendo libros gigantes con mucho sueño. Pero lo consiguió. Y algo más importante, en Johannesburgo conoció el movimiento político que cambiaría su vida, el Congreso Nacional Africano, el ANC por las siglas en inglés, African National Congress. El ANC era un grupo que luchaba por los derechos de la mayoría negra en Sudáfrica. Mandela empezó como miembro joven, asistiendo a reuniones y escuchando a los líderes. Pero pronto destacó por su energía, sus ideas y su capacidad para hablar en público. Era serio y elegante, pero también tenía humor y sabía cómo conectar con la gente. Poco a poco se convirtió en una figura importante dentro del movimiento. El joven que quería estudiar y vivir tranquilo había encontrado su misión: luchar contra la injusticia del apartheid. Y así comenzó la vida política de Mandela, entre libros de derecho, trabajos difíciles y largas conversaciones sobre libertad. Aún no era el líder mundial que conocemos, pero ya estaba caminando hacia su destino. A finales de los años 40 y principios de los 50, Nelson Mandela ya no era un estudiante tímido ni un abogado joven y tranquilo. Había crecido, había aprendido sobre injusticia y estaba listo para actuar. Johannesburgo y toda Sudáfrica eran un campo minado de leyes raciales. Los negros no podían votar, ni vivir donde querían, ni tener los mismos derechos que los blancos. Era un sistema llamado apartheid, y Mandela decidió decir, basta. Empezó con protestas pacíficas, marchas y discursos públicos. Imagina la escena. Mandela, traje impecable, hablando con firmeza mientras la multitud lo escucha atentamente y la policía lo vigila de cerca. A veces lo arrestaban, a veces lo intimidaban, pero él seguía. Mandela y sus compañeros del ANC creían en la resistencia no violenta, inspirados por Gandhi. Sin embargo, el gobierno no era fan de la idea. Cada manifestación, cada discurso era un riesgo. En 1952, Mandela lideró un programa llamado Campaña de Desobediencia Civil. Los voluntarios rompían leyes injustas, como usar transporte reservado solo para blancos o entrar en lugares prohibidos. Todo de forma pacífica. Pero el gobierno se enfadó tanto que empezaron a perseguirlo oficialmente. Mandela fue arrestado varias veces, multado y amenazado. Pero él siempre decía, no estoy rompiendo la ley, estoy luchando por la justicia. Mientras tanto, Mandela no estaba solo. Su compañera Winnie Mandela también se convirtió en una figura clave en la resistencia. Juntos mostraban que la lucha no era solo política, sino también personal. La vida cotidiana estaba marcada por el control del gobierno, pero ellos seguían adelante. Con el paso del tiempo, Mandela pasó de ser un joven abogado a un líder nacional del ANC. La gente lo reconocía, lo respetaba y lo seguía. El gobierno, en cambio, empezó a verlo como un enemigo peligroso. Y así fue como Mandela se convirtió en un hombre buscado por la justicia y por la policía del apartheid.
había dado el primer gran paso para transformarse de abogado en símbolo de libertad, aunque aún no sabía lo que le esperaba. Años de lucha, cárcel y desafíos que pondrían a prueba su espíritu. En 1962, después de años de luchar contra el apartheid, Nelson Mandela fue arrestado. El gobierno lo acusó de conspiración contra el Estado. Y no era un arresto rápido. Esto era serio. En 1964, tras un juicio histórico llamado Rivonia Trial, Mandela y otros líderes del ANC fueron condenados a cadena perpetua, a cárcel, prisión durante toda su vida. Mandela, de 46 años, fue enviado a Robben Island, una cárcel en medio del mar, frente a Ciudad del Cabo. El lugar era famoso por ser duro, aislado y totalmente disfuncional si querías sobrevivir con dignidad. Robben Island no era un hotel 5 estrellas, precisamente. Mandela, Mandela dormía en una celda pequeña, sin calefacción, con barrotes, viento y frío. Tenía que trabajar en la cantera de piedra, horas bajo el sol, con palas y martillos. Pero aquí viene lo increíble. No perdió la esperanza. Mandela decía a sus compañeros: podrán quitarnos la libertad, pero no nos pueden quitar la dignidad. Y eso fue lo que hizo que todos resistieran. En la cárcel, Nelson se convirtió en profesor, mentor y líder. Enseñaba historia, política y derecho a otros presos. Organizaba debates y siempre mantenía el espíritu de lucha vivo. Incluso en la adversidad, Mandela encontraba momentos de humor. Hacía pequeñas bromas. Comentaba ironías sobre los guardias, algo que mantenía a todos con esperanza. Mientras tanto, fuera de la prisión, el mundo empezaba a conocer su nombre. Los movimientos contra el apartheid crecían y Nelson Mandela se convirtió en un símbolo internacional de resistencia. Gente en todo el mundo pedía su liberación. Huelgas, manifestaciones, canciones. Mandela estaba solo en la isla, pero su mensaje ya llegaba a millones. Y así pasó casi 27 años en Robben Island y otras cárceles, aprendiendo, enseñando, resistiendo y soñando con la libertad. El hombre que había empezado su vida como Rolilala, el que causa problemas, se convirtió en el símbolo de un país entero que quería ser libre. Finalmente, el 11 de febrero de 1990, Nelson Mandela salió de prisión después de 27 años. La multitud lo esperaba frente a la cárcel de Victor Verster. Gente de todas las edades, razas y clases coreaba su nombre. Nelson, Nelson. Mandela levantó la mano y sonrió. Imagina la emoción. Un hombre que pasó décadas tras barrotes ahora podía caminar libre y con estilo. Pero Mandela no buscó venganza. Podía haber dicho: ahora sí que los blancos van a pagar. Pero no. Decidió apostar por la reconciliación. Sabía que para construir un país unido necesitaba paz, diálogo y perdón. En 1994,
Sudáfrica celebró las primeras elecciones democráticas en las que todos podían votar y ganó Nelson Mandela. Se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. Ahora sí, de niño curioso en un pequeño pueblo a presidente de todo un país. Mandela lideró con sabiduría y paciencia. Creó programas para mejorar la educación, la salud y la economía. Promovió la reconciliación nacional y hasta utilizó el deporte, el rugby en este caso, para unir a los sudafricanos. Dicen que hasta los fanáticos del equipo rival empezaron a verlo con cariño gracias a él. Su vida mostró algo muy simple, que la libertad y la justicia requieren paciencia, coraje y perdón. Mandela pasó de ser un niño curioso a un joven rebelde, a un preso político y finalmente a un símbolo global de esperanza. Nelson Mandela murió en 2013, a los 95 años. Pero su legado sigue vivo. Sus palabras, su ejemplo y su historia nos recuerdan que aunque el camino sea largo y difícil, la libertad y la dignidad valen cada paso. Fin.